¿Estás cansado de las fallas intermitentes en el sistema eléctrico de tu vehículo? Si te has encontrado con la falta de energía en la batería, dificultades para arrancar el motor o que la iluminación no funciona correctamente, entonces es posible que tengas un problema con el alternador de tu vehículo. ¿Te gustaría saber cuáles son las fallas más comunes que puede ocasionar el alternador y cómo solucionarlas? Entonces no te pierdas ni un segundo de este video, porque te daré algunos consejos útiles y prácticos para que puedas evitar estos problemas en un futuro y mantener tu vehículo en perfecto estado. Así que asegúrate de ver hasta el final del video para no perderte ninguna información importante. Existen varios síntomas que pueden ser indicativos sobre fallas en el alternador del vehículo y que pueden afectar su rendimiento y dar algunos problemas en el sistema eléctrico, ya que el alternador es un componente muy importante en el vehículo, ya que es el que carga la batería del auto y se encarga de suministrar energía a los componentes eléctricos. Y uno de los síntomas que pueden indicar fallos en este dicho componente son: batería descargada. Si la batería del vehículo se descarga con frecuencia, esto puede ser causado por un alternador que no está generando suficiente energía para cargarla. Si la batería está en buen estado, pero sigue quedando sin carga, el problema puede estar en el alternador, ya que no está funcionando de la mejor manera. El check de la batería se enciende. Si el símbolo de la batería se enciende en el tablero del auto mientras se conduce, puede ser una importante señal sobre un problema en el alternador. Esto puede significar que el alternador no está generando suficiente energía eléctrica para cargar la batería del vehículo. Ruidos extraños. Si el alternador hace ruidos extraños, por ejemplo, un sonido de chirrido, un zumbido mientras se conduce el vehículo, esto puede ser una señal que el alternador está fallando. Normalmente, este tipo de sonidos se producen cuando la polea del alternador está defectuosa o cuando los rodamientos tienen desgaste. Problemas en el sistema eléctrico. Cuando el alternador no está funcionando correctamente, las luces del vehículo pueden fallar o parpadear o tornarse débil, también como otros componentes, como los limpiaparabrisas, pueden funcionar de manera débil. De igual manera, los subevidrio, el aire acondicionado y la radio. Todos estos componentes pueden funcionar de una manera débil. Esto puede ser debido a una falta de energía eléctrica del alternador. Viendo cuáles pueden ser los síntomas indicativos sobre fallas en el alternador, también vamos a ver cuáles de las piezas internas son las que generan estos síntomas. Es necesario realizar una revisión del componente para determinar qué es lo que está fallando y posteriormente ser reemplazado. Correa suelta o desgastada. La correa es uno de los componentes principales del sistema de carga del alternador, y si está suelta o desgastada puede generar fallos en el sistema. Esto se debe a que la correa transmite la energía del motor del vehículo al alternador, y si está floja o desgastada, el alternador no podrá generar la suficiente energía para cargar la batería. Problemas con el regulador de voltaje. El regulador de voltaje controla la cantidad de energía que el alternador envía a la batería. Si este componente falla, el alternador no podrá cargar adecuadamente la batería y producir una sobrecarga que daña la batería y otros componentes eléctricos del vehículo. Fallas en los diodos rectificadores. Los diodos rectificadores son los que convierten la energía alterna producida por el alternador en energía continua. Si uno o varios de estos diodos fallan, es posible que el alternador produzca menos energía de la necesaria y la batería se descargue. Sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento es otra causa común de las fallas en el alternador, que pueden deberse a una falta de mantenimiento, como falta de lubricación o una mala ventilación. Si esto sucede, la vida útil del alternador se verá reducida y su eficiencia disminuirá. Problemas con los rodamientos. Cuando los rodamientos del alternador están desgastados, pueden generar ruidos extraños y afectar el rendimiento del alternador. En estos casos, se debe reemplazar los rodamientos para solucionar el problema. Es importante revisar regularmente el sistema de carga y llevar a cabo el mantenimiento adecuado en el alternador para garantizar que estos componentes funcionen adecuadamente y evitar fallas en el sistema. Es por eso que te he preparado algunos consejos y cuidados para alargar la vida útil del alternador del vehículo. Mantener limpio el alternador. El polvo y la suciedad pueden acumularse en el alternador y dañar sus componentes. Por lo tanto, limpiar el alternador regularmente y mantenerlo libre de suciedad es importante para su cuidado. Revisar las conexiones eléctricas. Las conexiones eléctricas del alternador pueden aflojarse con el uso y esto puede resultar en fallas del sistema. Por lo tanto, es importante revisar las conexiones eléctricas del alternador regularmente y apretarlas según sea necesario. Evitar sobrecargas. Algunos componentes eléctricos del auto, como el audio y la iluminación, pueden requerir energía eléctrica adicional del alternador. En estos casos, es importante no sobrecargar el alternador más allá de su capacidad.
Realizar un mantenimiento regular. El mantenimiento regular del vehículo es importante para el cuidado del alternador. Una revisión regular de la batería del vehículo, así como de todo el sistema eléctrico, puede ayudar a prolongar la vida útil del alternador y evitar problemas de funcionamiento. Siguiendo estas medidas preventivas, se puede cuidar fácilmente el alternador de un vehículo y prolongar su vida útil, ya que este componente es de vital importancia en el funcionamiento del sistema eléctrico del vehículo. Espero que esta información te haya sido de ayuda y pueda servirte para que puedas detectar los síntomas indicativos de las fallas en el alternador de tu vehículo. Te invito a que estés suscrito a este canal, todo sobre fallas comunes. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te pueda notificar cuando suba un video nuevo. Sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video.